Y no estoy hablando de una soledad de no tener amigos, ¿no? O sea, hay personas que se sienten solos, muchos jóvenes que sienten una soledad, e incluso con sus amigos, incluso con sus papás, con su familia, estando en grupos de iglesia, en donde sea, hay una soledad muy profunda. Sí, ahorita estamos en la era de la ansiedad, y la ansiedad de muchas cosas. Estamos bombardeados de mucha información, tenemos mucho estrés a veces del trabajo, de la escuela, de una vida muy acelerada, de tantas cosas y factores. ¿Dónde aprende a amar nuestros hijos? ¿Netflix? ¿En YouTube? ¿O en pornografía? ¿Dónde aprenden nuestros hijos realmente eso? Ese sacramento del amor, donde estás con la persona que más amas en la vida, ahora menos la soportas. Ahí sacó el primer lugar de divorcio. Sí, creo que estábamos de que de 10 matrimonios, 6 estaban divorciados. Y esos son 6 los que se divorcian, otros 2 o 3 que se quedan juntos porque no quieren separarse por los hijos o por cualquier motivo, ¿no? Podcast Hombres que dejan huella, papás cambiando el mundo que empiezan en casa. Bienvenidos a un episodio más de Hombres que dejan huella. Pasamos años formándonos como profesionistas, pero muy poco nos preparamos en el rol más importante de nuestras vidas, que es ser papás. Nos enfocamos en metas, en logros, en el trabajo, y muchas veces olvidamos detenernos a preguntarnos hacia dónde queremos guiar a nuestra familia, o bien, cuál es nuestro propósito como papá. Este podcast nace por eso, para replantarnos el rumbo, para aprender de otros hombres que también están en el camino, unos más adelante, otros empezando, pero todos con el mismo deseo, ser papás más presentes, más conscientes y con propósito. Aquí vamos a escuchar historias reales, compartir herramientas y sobre todo conectar con otros papás que creemos que sí se puede cambiar el mundo, empezando por nuestra casa. Lo que tú estás viviendo, alguien más ya lo vivió, así que aprendamos de ello. El día de hoy vamos a tener un episodio muy especial porque creo que todos como papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Queremos que sean exitosos, que sean felices. A veces lo más importante que es que estén cerca de Dios. No sabemos cómo acercarlos y no sabemos cómo llevarlos de la mano a que puedan desarrollar una vocación, cual sea que ellos elijan. Y para platicar este tema, el día de hoy tenemos al Padre Borre. Padre, muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Gracias por la invitación y un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo. Oye, Padre, a mí me ha impactado mucho porque hasta antes de conocer sus misas, yo pensaba que los jóvenes, la adolescencia, era la etapa más complicada para que estuvieran cerca de Dios, para que pudieran ir a misa, para que pudieran participar de la misa. Y bueno, llegué a su misa, Fátima, a las 6, y llena de jóvenes, atascada, con mucha participación. Cuéntame un poco cómo llegó hasta ahí y qué ha pasado, porque eso no pasa en otros lados. Pues es un fenómeno y creo que Dios siempre es atractivo. La cuestión es que a veces no le hacemos un buen marketing, ¿verdad? No le hacemos una buena experiencia. Y bueno, pues desde que llegué hace 3 años y medio aquí a la comunidad de Fátima, me encargaron de trabajar con la pastoral juvenil y decidimos hacer una misa que, la verdad, no le estamos cambiando nada a la misa, sino simplemente lo estamos haciendo más amigable y agradable a los jóvenes. Y empezamos a trabajarlo. Poco a poco fue creciendo esto y ahorita, pues ya lo has visto, hay más de 1,200 personas ahí en la parroquia, tienes que llegar temprano para alcanzar lugar. Y la verdad es que ha sido una experiencia tremenda que me ha permitido acercarme más a los jóvenes, escucharlos, ¿sí? el saber cuáles son sus necesidades y en base a ese acercamiento hemos podido mejorar ahí la experiencia de la misa, haciendo algunas, no sé, agregamos ahí algunos momentos donde bromeo con ellos, donde en la homilía hablo de situaciones que ellos están viviendo, en donde al principio de la misa, por ejemplo, los pongo a saludarse y ya crea una comunidad, porque creo que eso es importante. No solamente es de que la homilía del padre es muy buena, no, es que el ambiente es bueno, la comunidad es acogedora, si los jóvenes se sienten pues, recibidos. Las confesiones son con sacerdotes que son muy juveniles, entonces no salen regañados, sino acompañados. Y al final ya se está volviendo un punto social donde los jóvenes se encuentran, conviven y de ahí salen a socializar. Entonces creo que simplemente está en la manera de cómo transmitimos a Dios, en la que podemos conectar con la búsqueda que todos, sobre todo los jóvenes, están haciendo para una vida trascendente, ¿no? Perfecto. Padre, y en su caso personal, ¿cómo fue un poco su camino de vocación? ¿Siempre lo tuvo claro? ¿Llegó en algún momento? Yo siempre estuve en grupos de iglesia, siempre estuve sirviendo en la iglesia, pero nunca pensé en ser sacerdote. De hecho, mi mamá me decía, oye, yo quiero un hijo sacerdote. Pues dile a mi hermano, yo no quiero, ¿verdad? Pero un día, entre bromas con mis amigos,
me preguntaban o me decían como carrilla que si yo quería ser sacerdote y yo decía que no, pero fue tanta la carrilla y la pregunta que me hacían que yo empecé a recapacitar y dije, a ver, cuando estoy con mi novia estoy platicando cosas de la iglesia, cuando estoy en el trabajo estoy haciendo cosas de la iglesia y cuando estoy en la iglesia soy muy feliz, soy muy pleno, ¿no será que esto sea lo mío? Y empecé a reflexionar, entonces la clave fue que yo nunca me había preguntado si yo en realidad quería ser sacerdote. Fue hasta que a través de mis amigos, a través de esas bromas, que me lo planteé y dije, oye, pues sí, la verdad es que aunque tengo trabajo, aunque tengo novia, tengo amigos, tengo toda una vida, creo que cuando estoy más cerca de Dios o sirviendo a Dios y sobre todo en esta vocación puedo ser mucho más feliz y pleno. Fue ahí donde yo descubrí ese llamado y sobre todo descubrí ese llamado que hace eco en mi vida con muchos otros signos que yo no había entendido, pero ya que volteas para atrás dice, ah, mira, sí, el Señor ya lo tenía planeado. Yo no lo veía, pero Él ya lo tenía planeado. Padre, ¿y hubo algo que lo detonó o algo que lo vio? O sea, un poco, si alguien de los jóvenes que nos está viendo empieza a sentir ese llamado, pero no sabe seguirlo o no seguirlo. ¿Qué les diría yo? Primero, atrévanse a soñar, pero siempre les he dicho a soñar con Dios. Dios puede hacer que nuestros sueños sean mucho más grandes de lo que nosotros llegamos a imaginar. Yo tenía muchos sueños antes de descubrir mi vocación, pero ahora que ya la descubrí, los sueños han superado lo que yo llegaba a soñar. Entonces atrévanse a soñar, pregúntense qué es lo que Dios quiere. Dios me dio dones, talentos, un carisma, quiere que mi vida trascienda, bueno, ¿qué vamos a hacer juntos, no? Entonces, eso es algo que te puede ayudar. A mí me ayudó mucho. Yo tenía mis miedos, tenía mi trabajo, mi novia, mis amigos, todo, y no sabía si soltarlo o no. Pero fue cuando comencé a soñar en lo que Dios quería para mi vida, y definitivamente Dios sueña mejor que nosotros, y eso fue lo que me hizo tal vez darme el valor, o sobre todo el aventarme y confiar en Él y decir, bueno, esto va en serio y va más grande de lo que yo llegué a pensar, pues me lancé, y la verdad es que no me arrepiento ningún día. Padre, ¿y sus papás en este camino qué papel jugaron? Pues mira, primero mi mamá, ya veo que mi mamá siempre me decía, quiero un hijo sacerdote, ok, pero yo le decía que no. Pero ya de repente llego yo y le digo, ¿sabes qué? Pues siempre sí. Y mis papás muy maduros, muy serenos. Claro, mi mamá se emocionó mucho, pero me decía, oye hijo, si tú en el seminario, en la formación, te das cuenta que no es lo tuyo, tú salte, ¿verdad? O sea, yo quiero que tú seas feliz. Más que yo quiero que seas sacerdote, yo quiero que tú seas feliz. Si esa felicidad es dentro del seminario como sacerdote, qué bueno. Y si no, y es afuera, también qué bueno. Entonces, mi mamá de ese lado. Mi papá también fue por el lado de, pues a mí yo ya estaba trabajando, me iba muy bien en mi trabajo, seguía viviendo en casa de mis papás. Entonces, yo aportaba económicamente para algunas cosas de la casa. Entonces, cuando yo le digo que voy a entrar al seminario, ya después me dice, oye, si tienes miedo por lo que tú aportas a la casa, la verdad es que no necesitamos de tu aportación. Tú vete tranquilo, al contrario, tú vas a ocupar ahora, ¿sí? Entonces nos cuenta con nosotros te vamos a respaldar económicamente en todo lo que necesites. Y no nada más en ese tipo de apoyo, sino también durante toda la formación, ellos estuvieron detrás de mí. Ellos estuvieron acompañándome, platicando conmigo, acompañándome en las actividades, en los retiros. Entonces siempre he visto la presencia, que creo que esa es la clave, la presencia de los papás, que estén ahí, que te escuchen, que te apoyen, que te regañen de repente, pero la presencia, porque es lo que más carece ahora. Vemos muchos papás ausentes que esa ausencia provoca que no conozcas a tus hijos y por ende que no los apoyes o que no entiendas sus decisiones. Entonces la clave creo que de mis papás ha sido la presencia. ¿Y tus papás, o viste desde niño presencia de Dios? O sea, en tu casa eran católicos, iban Sí. a misa, o sea, desde pequeño. Sí, de hecho mi papá tiene una historia de conversión, mi mamá, como casi en todas las familias, siempre son los más religiosos. Mi mamá era muy religiosa, iba mucho a misa y demás, mi papá no. Yo estaba muy chiquito cuando mi papá no iba a misa y fueron a un retiro. Y ese retiro le movió el tapete a mi papá. Y digo que a veces mi papá se metió mucho más a la iglesia que mi mamá, ¿no? Entonces ahora los dos estaban en competencia y quién estaba más. Entonces yo crecí en el ambiente de la iglesia, crecí en grupos, crecí en retiros, ¿sí? Crecí en las actividades normales de una comunidad y sobre todo veía a mis papás que en mi casa también, o sea, nos ponían a rezar juntos, a leer la Biblia.
Entonces siempre crecí en un ambiente muy, muy religioso, porque a veces pasa que los papás sí van a misa, pero llegan a su casa y es como si no creyeran en nada, ¿no? Te mandan al catecismo, pero no repasas nada ni ves cómo se vive eso que aprendiste del catecismo en tu casa. Entonces, en mi caso, pues sí, gracias a Dios, mis papás siempre nos inculcaron estar cerca de la iglesia, sí, estar cerca de Dios, de la oración, no solamente en el templo parroquial, sino también en mi casa. Excelente. Padre, y justo, si un papá hoy en día quiere acercar a su hijo a Dios, no sabe por dónde, porque quizá él no lo vio en su casa, para él, y creo que es un común denominador, cumplo con ir a misa los domingos y ya está, ¿no? Pero obviamente el estar con Dios, pues es una relación que hay que, como cualquier amigo, ¿no? Hay que fomentar, regar y que se va construyendo conforme el día a día. ¿Qué consejo nos podría dar para aquel que dice, quiero, pero no sé cómo? Primero es la atracción de tu testimonio. O sea, si a los papás, o sea, yo he escuchado un testimonio de que yo vi a mi papá hincado rezando en mi casa, ¿sí? Eso fue la mejor educación en la fe que mis papás me dieron. O sea, verlos hincados rezando. O sea, verlos en la casa leyendo la Biblia. O sea, y yendo juntos a celebrar la Eucaristía, la misa. Sí, yo les puedo dar consejos. Oye, pues busquen la misa de niños, busquen la misa de jóvenes, busquen la misa que es un poco más agradable, porque dicen, oye, padre, mi hijo no quiere ir a la misa. ¿Por qué? Pues no sé, vamos todos los domingos a las 7 de la mañana. Bueno, creo que ahí hay una pista de por qué no quiere ir, ¿no? O vamos a la misa donde no se le entiende al padre o el sonido no se escucha bien, etcétera. Entonces, busquen todos los factores que pueden ayudar a que tus hijos disfruten más la misa, ¿sí? Porque ellos, aunque uno es adulto y se debería de escoger cualquier misa porque son iguales, los jóvenes o los niños sí hay que ayudarles y a atraerlos a través de una misa buena o atractiva. Pero también es el testimonio, o sea, hay papás que le dicen a sus hijos, la misa es importante, no puedes faltar. Pero se van de vacaciones y los papás no buscan una misa ahí donde están de vacaciones. Dicen que la Biblia es la palabra de Dios y hay que respetarla, pero nunca han visto a sus papás hojear la Biblia que tienen de adorno ahí en la casa. Entonces, el testimonio es lo principal. Que, oye, yo veo a mis papás que van a misa y regresan bien contentos y toda la semana están contentos, yo quiero ir a esa misa para estar contento también, pero si veo a mis papás que vienen y siempre están enojados, peleándose, no me escuchan, no conviven, no veo ese amor de Dios reflejado en su vida, pues entonces creo que no lo están encontrando en esa misa y ¿para qué quiero ir yo? ¿Sí? Entonces creo que ahora los jóvenes no es que sean malos o que estén más, no crean en Dios, sino piensan más, razonan más y ven si realmente me convence o no. Antes decíamos, tienes que ir a misa, ¿por qué? Porque yo te lo digo. Y ok, con eso era suficiente y íbamos. Pero ahora ya es, ¿y por qué? A ver, dímelo, explícamelo, o quiero verlo, ¿no? Y entonces estos nuevos jóvenes, hasta que vean ese testimonio, hasta que vean eso que los convence, ahora sí, se atreven a acercarse. Padre, y obviamente hay ciertas etapas en donde como papá hay que poner, digamos, más presión, ¿no? Cuando son chiquitos, pues vamos a misa y es parte de la rutina familiar, etcétera. Pero conforme van creciendo los hijos, obviamente se vuelven un poco más rebeldes, ¿no? Empiezan a decir, oye, no, yo no quiero, etcétera. ¿Qué piensas sobre presionar en ese momento? ¿O hasta dónde presionar? ¿O cómo también darles cierta libertad a los hijos para que ellos elijan en qué momento? ¿Qué opinas al respecto? Sí hay que dar libertades, estoy definitivamente casado con eso, hay que darle, y poco a poco, paulatinamente a los hijos, a darles esa libertad, pero esa libertad se la vas dando con una educación previa. O sea, tú le permites a tu hijo manejar un cuchillo cuando tú ya le enseñaste cómo se debe de cortar y manejar un cuchillo, no se lo sueltes nada más porque sí. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la misa? Van a la misa de niños y en la misa de niños a veces pues, no se explica cada momento, entonces el niño está bailando, cantando, está como que rezando pero no escucha y en las lecturas, no sé, está haciendo otra cosa. Si tú no le enseñas a tu hijo, oye, este es el momento de las lecturas, fíjate que Jesús nos está hablando así, así, así. Mira, este es el momento de la oración y en la oración nos juntamos las manos y platicas con Jesús y escuchas lo que el Padre dice. Mira, la consagración, ese es Jesús y tú le vas explicando. Y entonces llega el momento donde se cambian de misa de niños a misa de jóvenes o a otra misa y el niño ya entendió que aunque ahora no estén bailando, es el momento de la alabanza, ¿no? O que, oye, todos se callaron, es que vamos a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar la Biblia, ¿no? Y el niño va entendiendo con esa educación que sus papás le dieron.
pero a veces llega ese hueco, ¿sí? Yo llevo al niño y se entretiene en la misa, pero cuando empieza a crecer hay un hueco porque no entienden la misa, nunca la entendieron, se entretenían, pero no la conocían. Entonces, a veces quedan esos huecos. Hay que educar a nuestros hijos. Está la iglesia doméstica en nuestra casa y aunque hay catecismo y catequistas que enseñan a nuestros hijos, los principales catequistas somos los papás. Entonces, papás, denles esa libertad. Sí, es bueno obligarles y decirles, oigan, hay que ir a misa. No sé cómo le vayas a hacer, pero hay que ir a misa. Pero si tú no le has dado una educación, sería injusto pedirle a tus hijos que cumplan con algo que tú no les has enseñado o explicado el fondo. Y el resultado al final también va a ser negativo, ¿no? Sí, digo, sabemos que a los hijos como quiera, si les quiero hacer que coman verduras, no van a querer. Pero si les pongo un platito con caricaturas y les pongo un jueguito en la dinámica, pues van a empezar a gustarle a lo mejor un poco más las verduras, ¿no? Pero ya va a llegar un momento donde le voy a quitar ese platito y se van a enojar. Y seguramente, pues ni modo, te lo comes y no te paras de la mesa. Pero bueno, al menos el niño ya entendió que era para su bien y aunque en ese momento no lo quiera, pero sabe que es para su bien. Pero la cuestión es cuando está esa ausencia de educación. Cuando no les hemos enseñado, pero sí les estamos exigiendo ese cambio. Y presencia, ¿no? Otra vez lo mencionaba, presencia. Ahí está la presencia. Presencia y testimonio. ¿Sí? 100%. Padre, y a ver, ¿no? Y también me voy a hablar un poco por mí. Yo quiero que mis hijos estén cerca de Dios, yo trato de poner ese testimonio, pero ahora llega el momento en donde tienen que discernir una vocación, ¿no? Y quizá discernen el dedicar su vida a Dios. Como papá, yo no sé, hablo por mí, pero yo no sé si estoy preparado para ese momento de que me digan, no, voy a dedicar mi vida a Dios, no voy a casarme, no voy a tener hijos. O sea, creo que sería un gran shock para mí en ese momento. Sin embargo, por supuesto que quiero que esté cerca de Dios. ¿Qué me tendría que decir o qué tendría que decir a cualquier papá que está allá afuera en donde, claro, pues queremos que nuestros hijos estén de Dios, incluso si eso es su vocación, por supuesto que acompañarla, pero que en la parte humana es algo difícil de asimilar y de aceptar? No sé un poco también cómo lo vivieron sus papás, digo, no sé si ya en algún momento lo platicaron, y dos, ¿qué consejo nos podría dar si es que llegara ese momento? Ya. Lógicamente, cada papá tiene un sueño para sus hijos, ¿no? O sea, los papás sueñan con que su hija se va a casar y va a tener una familia, o el hijo va a tener esto y lo otro, y empezamos a proyectarnos. Y es normal y es humano, o sea, primero no hay que ver eso como que es algo que está mal, ¿no? Es normal. La cuestión es que se vuelve malo cuando nos proyectamos con los hijos. O sea, ya sabemos que, oye, yo quise ser futbolista y ahora quiero que mi hijo sea futbolista y estoy presionándolo y forzándolo a algo. Sabemos que eso está mal. Bueno, acá también, pero a la inversa, yo creo, es cuando no tenemos una perfecta o más madura relación con Dios y no entendemos a veces o no estamos súper convencidos de que cerca de Dios es lo mejor que nos puede pasar y que por ende hay vocaciones que requieren una entrega más total a Dios, ¿sí? Si yo no entiendo esa entrega, si yo no entiendo esas vocaciones, claro que voy a pensar que está mal, ¿no? O sea, hay muchos papás que piensan que sus hijos, que si quieren ser youtubers, pues es lo peor del mundo, ¿no? De que no tienes futuro y no. Pero platica con los papás que sí son papás de youtubers famosos y va a decir, no, hombre, nos fue muy bien, porque mira, ahora a él tiene mucho dinero y de esto y lo otro. Pues les fue bien, ¿no? Y tienen ese testimonio. Claro, no es para todos. Acá también, si nosotros entendemos, oye, el sacerdote o la religiosa, es que no van a casarse, y es que van a estar solos, y es que yo me los imaginé con hijos y que nietos y que estar con ellos, pero eso no quiere decir que no van a ser felices, eso no quiere decir que van a estar solos siempre, no, la verdad yo deseo a veces estar solo porque estás lleno de personas, pero creo que qué es lo que imaginamos, qué es lo que estamos pensando cuando nuestros hijos nos dicen que quieren ser sacerdotes o religiosas, qué es lo que se nos viene a la mente. O sea, creo que surge de ese miedo de que pensar que van a estar mal, que van a sufrir, y ese miedo se basa en un desconocimiento. Yo no conozco bien la vida de un sacerdote o la vida de una religiosa y por eso mismo me da miedo y no quiero que mis hijos sean ahí. Quiero que estén cerca de Dios, pero no tanto. Entonces yo le diría a los papás, conozcan un poquito más de las vocaciones, ¿sí? Y lógicamente va a haber un duelo si en tu imagen y tu sueño no es el que tus hijos optaron, pero al final, si sabes con quién se están encontrando y con quién van a caminar toda su vida, creo que es el mejor yerno Jesús de ahí que
que esté ahí siempre, que esté ahí apoyando y acompañando a tus hijos. Entonces, vívanlo, disfrútenlo y simplemente acompañen, porque los hijos son prestados, son de Dios. Gran frase, los hijos son prestados. Sí. Padre, creo que el año pasado estuvo y yo también tuve la oportunidad de estar en la Jornada Mundial de la Juventud, Sí. lo cual también me impresionó ver la cantidad de jóvenes cerca de Dios. Sin embargo, también es una realidad que a nivel mundial hay falta de vocaciones. ¿Por qué cree que se deba a esto? Creo que son tendencias en cuanto a la sociedad y la cultura. Se viven épocas siempre. A lo mejor anteriormente, hace muchos años, había una cultura heroica, ¿no? De dar la vida por los demás, de dar la vida por mi familia, de dar la vida por mi patria, ¿sí? De buscar ser que tener una vida heroica. Y una de las vocaciones heroicas, hay muchas, pero una de las vocaciones es ser sacerdote, ser religiosa, entregarme mi vida por Cristo, ¿verdad? Y es por eso que había muchas vocaciones. Ahora hay una tendencia más de egoísmo, o a lo mejor más de buscar el placer, algo hedonista, algo más de yo, de menos esfuerzo, de más tranquilidad, que no del todo está mal tampoco, pero eso provoca que las vocaciones que requieren lo contrario, pues no sean muy populares. Y pasa, y creo que en la historia de la humanidad siempre ha ido a altas y bajas, creo. Dice nuestro arzobispo que estamos en un invierno vocacional, pero del invierno pues viene ya después esa primavera, ¿verdad? Entonces esperemos, y yo le digo mucho a los sacerdotes religiosas, que demos un buen testimonio, que demos un testimonio de alegría, de gozo, de plenitud, para que ese sea el marketing, porque a veces no le hacemos tampoco buen marketing y no damos buen testimonio y ven a sacerdotes amargados o monjitas ahí muy regañonas y dices, oye, pues a mí yo no quisiera ser como ella o como él. Entonces creo que necesitamos dar ese testimonio de vida plena, de que somos felices, de que estamos disfrutando, de que sí, hay sacrificios, sí, hay cosas que opto no hacer, que el mundo sí te dice que hagas, pero que eso también me da una gran recompensa. Y siempre he dicho, hoy hago cosas que la gente común no quiere hacer, para mañana hacer cosas que la gente común no podrá hacer, que es lo que estoy viviendo ahora con mi vocación. Padre, y otra vez, en esa vocación que lo he visto, bueno, con los jóvenes ya lo platicábamos, pero esta otra parte también de misioneros digitales, ¿no? En donde justamente hay que llegar también a la gente a través de las redes sociales, que está haciendo una labor extraordinaria. ¿Cómo, como papás, ¿no? A veces el riesgo que hay en las redes sociales es muy alto, ¿no? Desde un punto de vista pedagógico es retrasa el celular lo que más que se pueda, que los hijos no pasen tiempo en el teléfono, en las iPads, aléjalos de las redes sociales. ¿Cómo llevar un equilibrio entre, pues es la tecnología, es lo que está, es el mundo real, tienen que estar ahí, pero llevarlo con balance, hacerlo hacia lo positivo? Ya. Cuando inició este proyecto de Misioneros Digitales, ¿cómo lo vislumbró y un poco que nos pueda compartir? Pues para como papás, ¿cómo acompañar a nuestros hijos en ese camino que tienen que estar y que debe ser? Pues mira, yo no era mucho de comunicaciones, no mucho de cámaras y micrófonos, la verdad, pero el trabajar con jóvenes, el querer estar cerca de ellos me llevó a irme metiendo poco a poco a las redes sociales. Y estar en redes sociales me hizo descubrir el gran instrumento de comunicación que ahora se convirtió en un espacio de vida, en una cultura digital en la que tú te puedes encontrar con las personas de una manera que antes no podías. Y entonces eso me ha hecho empezar a acompañar a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino a los influencers católicos, a los misioneros digitales que están ahí, y empezar todo un proceso que es para nuestra iglesia mundial, el cómo hacer presente a Dios en las redes sociales, y me ha permitido hacer cosas tremendas, proyectos muy padres. Y sí, a mucha gente se asombra y dice, oye, es que no esperaba yo ver a un sacerdote en redes sociales y hablando con mucha naturalidad de Dios ahí, ¿no? Pero eso ha provocado que me acerque más a los jóvenes. Entonces, creo que la iglesia está descubriendo que es un gran instrumento. Sí, hay muchas oscuridades, pero si no estamos ahí, pues va a haber más oscuridad. Nosotros vamos a llevar luz, ¿no? ¿Y qué le diría yo a los papás? Yo se los explico con un ejemplo muy fácil. Creo que los papás entenderán que nosotros crecimos de niños yendo al parque ahí de la colonia, ¿no? Al parque con los juegos y demás.
Y primero los papás nos llevaban desde chiquitos de la mano, ¿no? Y nos acompañaban y nos subían al resbaladero. Y ellos nos cargaban y con cuidado nos iban bajando el resbaladero. O nos subían al columpio. Y ellos mismos nos agarraban y ya. Poco a poco nos seguían llevando al parque, pero ahora ya me dejaban solo en el resbaladero. Ya nada más me daban puche tantito en el columpio, pero me dejaban solo. Y poco a poco. Y en ese proceso de poco a poco también me iban diciendo, oye, cuidado, no hables con desconocidos. ¿Sí? Oye, haz amigos, qué bueno. Pero cuidado con esto. Y te caíste, bueno, no pasa nada, levántate, ya no llores, a ver, límpiate ya. Oye, vimos que le pegaste, no le pegues, o te pegaron, oye, cuidado, mira, haz esto. Y poco a poco llegó el punto donde ya íbamos al parque solos, donde ahí nos encontrábamos con nuestros amigos, que teníamos los cuidados que teníamos que tener porque sabíamos que también es un lugar peligroso, pero no dejábamos de ir. Y fuimos madurando ese camino y llegó un punto en donde los papás nos dejaron de acompañar, nos dejaron de estar enseñando porque ya nos habían acompañado. Yo les digo lo mismo con las redes sociales. No, o sea, imagínate que si nos hubieran dicho, no puedes ir al parque, nunca, porque es muy peligroso. Alguien desconocido se puede acercar a ti. Pues sí, lo entiendo, pero también hay muchas cosas buenas en el parque y aprendimos muchas cosas buenas y socializamos mucho y en fin, imagínate si nos hubieran evitado ir al parque toda nuestra vida, nuestra infancia, de alguna manera sí nos afecta porque pues ahí se da también la vida, ¿no? Entonces, cuidado de privar totalmente a nuestros hijos de las redes sociales, sino acompañarlos. Lo malo, y eso es tarea para los papás, lo malo es que todos sabemos subirnos a un resbaladero. Los papás sabían subirse a un resbaladero y por eso nos cuidaban. No sabían subirse a un columpio y por eso pues, nos columpiaban con cuidado. Ahora los papás no saben manejar las redes. Entonces, ¿cómo quieres enseñarle a tu hijo a manejar las redes si tú no las sabes manejar? Y es por eso que te da más miedo. Y es por eso que le privas más a tus hijos usar las redes. Porque tú no sabes manejarlas. No sabes dónde están los peligros. Entonces yo invitaría a los papás a que se informaran, a que los utilizaran las redes, que vieran dónde están los peligros, para que ahora sí acompañen a sus hijos y conociendo a sus hijos les van paulatinamente dando esa libertad con todos esos cuidados como a nosotros nos hicieron cuando íbamos al parque. Me encanta, padre, y qué buen ejemplo, porque creo que efectivamente es eso, ¿no? Es desconocimiento, es miedo, pero es miedo por desconocimiento. Cuando tú conoces algo, pues al final del día sabes que por supuesto hay cosas malas, pero sabes cómo atacarlas o sabes cómo dar herramientas para justamente evitar o dar la vuelta, ¿no? Entonces, creo que como papás tenemos esa gran tarea de estar presentes, otra vez, presencia, en nuestros hijos para acompañarlos y poderles dar las herramientas que necesitan para que también en el mundo digital puedan desenvolverse. Muy bien. Padre, en este camino, ¿no? de todas las actividades que hace, hay un proyecto muy especial que a mí me llamó la atención, que es Velada para Tres, ¿no? Que ahorita nos cuenta un poco más qué es, pero yo como lo entiendo es, como pareja, pues tienes que tener siempre en medio a Dios, cercano, un poco enseñar a hacer oración y que juegue un papel muy importante en la vida. En el Congreso de las Familias de hace unas semanas veía que ya también es velada de familias, en donde ahora ya como familia pues también se enseña a orar, a estar cerca de Dios, cual me parece maravilloso. Pero justo mi pregunta es, además de que nos cuente un poco más de Velada para Tres, ¿qué rol debería de jugar Dios en el matrimonio y en las familias? Ya. Pues fíjese que Velada para Tres surgió porque empecé yo a ver en las confesiones, primero, que las parejas me decían que estaban batallando, que estaban peleados, que incluso de que, oye, tenemos 20, 30, 40 años de casados, pero ya no nos queremos, ya no lo soporto, ya no le puedo hablar desde mi corazón porque terminamos mal, etc. Y dije, ¿cómo es posible que en el matrimonio, o sea, en ese sacramento del amor, donde estás con la persona que más amas en la vida, ahora menos la soportas? O sea, ¿cómo está pasando eso? Y aparte, en un reportaje salió de que Monterrey sacó el primer lugar de divorcios. Sí, creo que estábamos de que de 10 matrimonios, 6 estaban divorciando. Y esos son 6 los que se divorcian. Otros 2 o 3 que se quedan juntos porque no quieren separarse por los hijos o por cualquier motivo, ¿no? Entonces dije, tenemos que hacer algo. Y creo que una de las necesidades, o 2 de las necesidades más importantes, una es que los matrimonios, las parejas, no tenemos muchas herramientas humanas o psicológicas de cómo manejar los sentimientos, cómo mejorar nuestra comunicación, estrategias para cómo poder discutir algo y tomar decisiones.
O sea, no nos enseñan ese tipo de cosas. En la casa a veces no lo vemos con nuestros papás y pues ahora con los problemas nuevos pues es más difícil. Entonces vivimos con problemas que tal vez se pudieron haber solucionado con una terapia, con un curso de comunicación o etcétera. Entonces vi ese punto o área de oportunidad. Y la otra es Dios. O sea, no había una presencia de Dios. Van a misa tal vez, hacen oración de bendecir los alimentos, ok, pero eso no quiere decir que Dios está en el centro de tu matrimonio, ¿verdad? Las decisiones que toman no las toman consultándolo con Dios. O sea, Dios no es uno de los tres ahí en el núcleo, sino es un satélite que de vez en cuando lo buscan, aparecen, para avisarle que van a hacer algo o para reclamarles que no les salió bien eso, pero no está presente. Entonces, Velada para Tres lo que busca es hacer una cita romántica con Dios. Una noche donde la cena es una charla, donde te damos esas herramientas humanas o psicológicas que te pueden nutrir o ayudar en tu relación, pero lo más importante, en donde en esa cita romántica el momento de intimidad es enseñarte a orar con tu pareja. Nos han enseñado a orar cada quien hable con Dios, y así estamos hablando con Dios, pero cuando somos los tres los que estamos hablando, y yo escucho a mi pareja lo que está batallando, y yo le digo también lo que doy gracias, lo que siento en mi corazón, y mi pareja lo escucha. Y los dos sentimos cómo Dios nos habla, nos dice y nos pide. Y entre nosotros también. Y entonces es una conversación de tres. Creo que eso nos une bastante. Eso nos hace conocer más nuestro matrimonio. ¿Sí? Por ejemplo, yo decía mucho eso. A veces la pareja está contando sus problemas en el trabajo y le está diciendo, Señor, te pido porque mi trabajo estoy tronando y que está la carga muy dura y esto y lo otro. Y en los próximos días, el esposo empieza a llegar tarde a la casa. Normalmente una esposa podría pensar, me está poniendo los cuernos, se está yendo a otro lado con alguien. Pero como yo ya he escuchado sus oraciones y nos conocemos también, ¿sabes qué? Es que está en su trabajo. Es que está batallando, es que está preocupado. Y empezamos a empatizar mejor, a caminar juntos de verdad, porque es Dios el que nos está uniendo en esa oración. No solamente con Él en la cuestión espiritual de su gracia, sino también en la cuestión humana que nos une y nos hace caminar más juntos. Entonces, creo que por eso Velada para Tres ha ido funcionando mucho, porque crea ese espacio seguro donde las parejas o ahora las familias pueden abrir su corazón y pueden orar juntos, porque es el Señor el que está haciendo que entren en esa confianza y en ese amor que pues los desnuda totalmente a compartir sus sentimientos. Me encanta. Sí. Y digo, bueno, es un poco para cerrar la pregunta. Dios tiene que ser el centro del matrimonio y de la familia, ¿no? Claro, sí, o sea, con Él se consulta, o sea, yo digo, oigan, ¿no le han preguntado a Dios, oye, queremos cambiar a nuestros hijos de escuela? ¿Tú qué opinas, Dios? Queremos empezar este nuevo negocio. ¿Tú qué opinas? Queremos comprar este carrito, ¿verdad? Y que realmente Él sea el centro, ¿no? Oye, en nuestra casa, no sé, aquí en Monterrey, por ejemplo, somos muy futboleros y de carne asada, ¿no? Hay toda una cultura de eso, ¿no? Y decimos, y la playera, y que hay todos rituales, ¿no? De la carne asada, etcétera. Ok, y tenemos esos mismos rituales de la fe, ¿sí? Así como nos ven organizando una carne asada, también nos ven organizando un rosario en nuestra casa, o sentándonos a leer la Biblia, así como vemos los partidos de fútbol. O sea, ¿qué ritos tenemos en nuestra casa, en la iglesia doméstica, en donde hacemos ver que Dios está presente, que Dios es el centro? A veces parece ser otra cosa, ¿verdad? Hay otros centros en nuestra casa. No, pues el núcleo debe ser Dios. Entonces busquemos qué prácticas, qué rituales podemos hacer en nuestra iglesia doméstica para que Dios sea el centro. Bueno, padre, y ahorita decía algo muy importante que me comentan a veces muchos papás de, sí, Dios en el centro, yo le consulto todo a Dios, pero pues Dios no me habla como yo quisiera que me hable, tal vez. Dios no me contesta. Entonces, ¿de qué sirve? Okay. ¿Qué les diría a esos papás? Yo diría que Dios siempre contesta, Dios siempre habla. La cuestión es que si nosotros lo estamos escuchando, ¿sí? A veces no lo tratamos tanto. ¿Sí? Si yo voy a una fiesta con mucho ruido, con mucha gente, pero yo estoy ahí y escucho la risa de mi mamá, aunque haya mucho ruido, aunque haya muchas personas, yo voy a decir, aquí está mi mamá, por aquí está, a ver, mira, ya la vi, porque yo escuché su risa. Pero si me dicen, oye, fulanita que casi nunca la tratas, se ríe, ¿vas a reconocer su voz? Claro que no, porque hay mucho ruido y como no estoy tan familiarizado, batallo. Entonces yo digo que con Dios, mientras más lo tratemos, va a ser más fácil de escucharlo.
se nos va a responder. Dios es muy creativo para respondernos, ¿verdad? Y aparecen mil cosas, ¿sí? En mi cabeza, en mis sentimientos o en la vida. Es como cuando quieres comprar un carro, ¿no? Y estás buscando cierto modelo. Y a partir de que te decidiste por cierto modelo, empiezas a ver por todos lados ese modelo. ¿Qué pasó? ¿La agencia está haciendo un marketing contigo y está poniendo esos carros en tu camino? No, estás más atento a eso. Entonces, así es Dios, ¿no? Nos va respondiendo en la oración. Aunque escuchar a Dios o que Dios nos escuche no asegura que nos va a conceder lo que estamos pidiendo, porque esa es otra. Sí nos escucha, pero no nos da lo que queremos y sentimos entonces que no nos escucha. Jesús en el huerto, ¿qué dijo? Padre, aparte de mí este cáliz amargo. Traducción, no quiero ser crucificado. ¿Se le concedió? No. Y era el Hijo de Dios, tenía palancas en el cielo, ¿no? Y es la persona más buena que ha estado aquí. Y aún así no se le concedió eso. ¿Jesús se puso feliz? ¿Contento? No. ¿Qué dijo en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? No lo dijo sonriendo, no lo dijo contento, lo dijo angustiado con el dolor humano, ¿no? Pero le seguía hablando. Y seguía confiando en él, porque en las dos ocasiones termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que se haga tu voluntad. Entonces también nosotros, o sea, tratemos mucho con Dios para poder escuchar y ver esos signos en nuestra vida, pero también tratemos mucho a Dios sabiendo que Él nos ama tanto que nos va a dar lo mejor y lo que más nos conviene. ¿Cuánto te tiene que rogar tu hija para que la dejes meter su dedo en un contacto de luz? No, pues, haga lo que haga, no la voy a dejar. Ahí está. Entonces a veces Dios hace eso. Nos dice sí, no, o tal vez al rato. Totalmente. Padre, y un poco para ir cerrando, hay temas que a veces como papás son complejos, ¿no? Sobre todo cuando los enseñas desde una perspectiva católica, como puede ser quizá las relaciones sexuales hasta el matrimonio, formar una familia entre un hombre y una mujer, en donde a veces sales al mundo justamente a través de las redes sociales y pareciera que es distinto o que es diferente o que quienes pensamos de esta manera estamos anticuados o quedamos atrás o somos los raros. ¿Cómo o qué consejos nos daría para mantenernos en esta lucha de la doctrina católica y de transmitirle a nuestros hijos, no quiero usar la palabra correcto, pero pues del bien? ¿Ya? Pues bueno, si esto es una lucha, vamos a ver cuáles son tus armas, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo del ejemplo del parque, ¿no? Si yo desconozco cómo utilizar las redes sociales, pues voy a tener miedo y no voy a saber, o sea, no le voy a saber acompañar a mi hijo en las redes sociales. Entonces, el mundo ofrece muchas cosas, buenas y malas. ¿Cómo le voy a enseñar a mis hijos a no optar por lo malo? Bueno, ¿qué armas tengo? O sea, oye, yo quiero ayudarles a mis hijos a que vivan en castidad hasta el matrimonio. Yo ya tomé un curso de castidad, ya me actualicé en los términos de castidad o en las nuevas maneras que se les enseñan a los jóvenes. Teología del cuerpo, que habla un poco de eso, sé algo de eso. O sea, estoy seguro que de lo que tú quieres ayudarle a tus hijos a prevenir, a enfrentar, hay cursos, hay videos, hay libros, hasta hay TikToks, hombre. O sea, ¿qué tanto estás preparado? Porque a veces no tenemos armas y en esta lucha nos aventamos y nos enojamos porque vamos perdiendo. Nos enoja porque nuestros hijos están convencidos de otras cosas que nosotros no queremos enseñarles, pero tampoco les hemos sabido enseñar. No hemos buscado las maneras, las experiencias que les ayuden a forjar ese pensamiento y a ese estilo de vida que va a llevarlos a la trascendencia. ¿Qué armas tienes? Oye, ¿y esa arma no te funcionó? Pues busca otra mejor. ¿Pero con qué estás luchando? Pero, insisto, a veces nos enojamos con el mundo, nos enojamos con los demás porque no logramos avanzar, pero es porque tú no les has echado ganas. O sea, hay que buscar. Ahorita hay muchos recursos, gracias al internet también. Tenemos acceso a muchos recursos que nos pueden ayudar a entender más lo que queremos enseñarle a nuestros hijos. Y cuando lo entendamos más y nos formemos mejor, vamos a poder ayudar más a nuestros hijos a enfrentar lo mismo que nosotros enfrentamos en nuestros momentos. Porque eso sí, nunca los vamos a poder encapsular y que no se enfrenten al mundo. Y también el mundo a veces los va a convencer mejor que nosotros y van a tomar malas decisiones. Es parte de la vida. Los mismos apóstoles tuvieron eso, ¿no? Entonces, acompañemos lo mejor posible, busquemos las mejores herramientas para poder saber acompañar mejor a nuestros hijos, pero al final también a ellos les dio la libre voluntad y ellos decidirán.
Y deben de tomar también sus propias decisiones, ¿no? Claro. No estamos en su cabeza ni tenemos que tomarlas por ellos. Padre, usted que se ha dedicado a acompañar justamente a jóvenes, ¿qué detecta que son los principales problemas hoy en día de la juventud y cómo desde casa podríamos ayudar o contrarrestar esos problemas? El primero es la soledad. Y no estoy hablando de una soledad de no tener amigos, ¿no? O sea, hay personas que se sienten solos, muchos jóvenes que sienten una soledad, e incluso con sus amigos, incluso con sus papás, con su familia, estando en grupos de iglesia, en donde sea. Hay una soledad muy profunda que no puedo decir lo que siento, no sé con quién platicar de esto, mis papás no me escuchan, no me entienden, y entonces hay una soledad, eso. La otra es una ansiedad. Sí, ahorita estamos en la era de la ansiedad y la ansiedad de muchas cosas. Estamos bombardeados de mucha información, tenemos mucho estrés a veces del trabajo, de la escuela, de una vida muy acelerada, de tantas cosas y factores. Entonces eso va provocando... El compararnos, ¿no? Sí, Todo el compararnos. Sí, esa es una ansiedad. De hecho, ese era el tercer punto, ¿verdad? Sí, ahora vivimos en una época de mucha comparación. Veo las redes sociales y siento que tengo que tener una vida igual o mejor que esa, ¿no? Y nos comparamos. Ahora, ¿qué tienes? Que incluso, o sea, a veces dicen, no, pues yo soy, no sé, yo decía, yo soy hippie, ok, pero a ver quién tiene más rastas, tú o yo. O sea, quién tiene más tatuajes, quién tiene, o sea, siempre, aunque profesamos algo de libertad, en esa libertad también hay una comparación, una competencia, cómo puedo más, cómo puedo sentir más placer, cómo puedo, o sea, y siempre nos comparamos con otros. Entonces creo que los jóvenes ahora viven con mucha comparación y soledad, ansiedad, la comparación y por último la carencia a veces de ese amor. O sea, yo a veces veo en las familias, aunque sabemos que nos amamos en una familia, pero ¿qué tanto lo expresamos y lo sentimos? O sea, ¿cuántas veces te dicen en tu casa que te aman? ¿Sí? Que te felicitan. Yo le digo a los papás, tu hijo recibe más felicitaciones cuando gana un videojuego que tú cuando lo ves. Sí, ganaste, eres el mejor, no sé. O sea, creo que recibe más, o sea, el amor. ¿Dónde aprende a amar nuestros hijos? Casa. ¿Seguro? ¿Dónde ven más muestras de Pues amor? deberían. ¿Dónde ven más muestras de amor? ¿En Netflix? ¿En YouTube? ¿O en pornografía? ¿Dónde aprenden nuestros hijos realmente eso? Porque a veces en nuestra casa los papás no son tan afectuosos o no están enseñando a amar, ¿no? O sea, a veces nuestros hijos, aunque ya me estoy desviando un poco de la pregunta, pero a veces nuestros hijos saben, o sea, ahorita vivimos en una generación que se limpia muy bien los dientes y que dice por favor y gracias. ¿Cuántas veces nos decían de niños eso? Lávate los dientes, lávate los dientes, lávate los dientes. ¿Cuál es la palabra mágica? Por favor, gracias. Y ahí estaban detrás de ti. ¿Cuántas veces te decían en tu casa cómo perdonar? ¿Cuántas veces viste en tu casa a tus papás perdonándose? Que eran muy normal pidiéndose perdón. ¿Sí? ¿Cuántas veces tus papás se sentaron contigo? Mira, a los amigos se les ama de esta manera. Cuando alguien está enfermo, mira, muéstrale el amor de esta manera. Mira, a tu pareja, abrázala, dile, bésale esto, lo otro. O sea, no había muchos momentos, creo, de eso. Pero por favor y gracias, no podía faltar todos los días. Lavarte los dientes también. Entonces, pues ahora las familias viven peleadas por las herencias y demás y no se pueden perdonar, pero tienen sus dientes bien limpios. Sí, y sobre todo no dar por hecho, ¿no? Creo que ahora que decía, oye, cuando son chiquitos quizás les digo todo el tiempo que los amo, pero conforme van creciendo, pues yo como papá digo, ya lo saben, doy por hecho que lo saben, caemos en la rutina, etcétera, y se nos olvida, ¿no? Y es muy importante que lo estén viendo constantemente. Sí, ahora por ejemplo está de moda los lenguajes del amor. O sea, hay distintos estilos de amor, de amar, ¿no? De demostrar ese amor o de recibir ese amor. ¿Se los enseñamos a nuestros hijos? O es más, ¿estamos conscientes nosotros de esos lenguajes? ¿Sí? Porque decir te amo no es la única manera de expresar amor, ¿no? Y entonces, bueno, pues busquemos esas herramientas, esas armas de cómo enseñarle a mis hijos a vivir ese verdadero amor o ese perdón o cualquier otra cosa y compartámoslo. Me encanta. Padre, 3 cosas prácticas, ¿no? Yo hablo mucho siempre de hábitos, ¿no? Creo que los hábitos es lo que te mantienen, es lo que cuando no hay energía o cuando se pierde el entusiasmo, los hábitos y las rutinas son las que nos sacan adelante. 3 hábitos o 3 consejos que nos pueda dar para crecer y ayudar a nuestros hijos en la fe. Ok, en las empresas está este tema de la mejora continua.
Bueno, aplica la mejora continua en tu casa. Y un hábito puede ser, o sea, detecta qué estoy batallando el día de hoy en mi casa. Comunicación con mi pareja, educar a mis hijos, esto y lo otro, y investiga. Hasta está ya ChatGPT, hombre, y pregúntale, eres un experto pedagogo, ¿cómo le puedo hacer porque mi hijo estoy batallando con esto, ¿no? O estoy con mi esposa y no podemos dialogar, ayúdame, ¿no? O busco en YouTube un video o algo, pero mejora continua. Siempre busca cómo puedes aprender algo nuevo que te ayude en eso que estás batallando en ese día. Uno. Dos, orar. Orar. O sea, y orar y que te vean orar. Orar y orar con tu familia. Pero orar, lo mejor que le puedes enseñar a tu hijo, más que enseñarle los 10 mandamientos, más que enseñarle de la Biblia, más que enseñarle cualquier otro concepto de la iglesia y de la fe, enséñale a tener una relación con Dios, a platicar con Él. Si ya logras que Él aprenda a hablar con Dios, ya la tienes de gane. Lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Pero enséñale a orar. Y tercer punto, que también es importante dentro, creo que de las familias y es un hábito que hay que cuidar, es la presencia. ¿Sí? Estamos en tantas cosas, incluso en el mismo celular ahí, y estamos ausentes en lo más importante. Entonces, cuiden mucho la presencia. Y padre, finalmente, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿O cuál sería el principal mensaje que le pudiera dar en relación a eso? Pues justo he escuchado unos TikToks donde hacen preguntas parecidas y donde yo creo que cualquiera quisiera ser recordado pues como una buena persona, ¿sí? Yo le agregaría una buena persona tan enamorada de Dios que lo quería compartir a los demás y, ¿por qué no?, alguien que le gustaba soñar, ¿no? Y compartir esos sueños con los demás. Entonces eso es lo que yo les diría de mi parte, ¿no? Cada quien piense cómo quiere ser recordado. Incluso le agrego por este tema es, a ti como papá, ¿cómo te gustaría ser recordado por tus hijos? Totalmente. Siempre me gusta cerrar con esa pregunta justamente a los papás, también para que sus hijos los escuchen, ¿no? Porque hay veces que yo también, el iniciar todo este proyecto, también hace por eso, para que mis hijos en algún momento, si yo no estoy en este plano, puedan entrar y puedan ver cómo pensaba, qué era lo que quería. Entonces también a veces es muy importante hacer esas preguntas para que tus hijos lo sepan y lo escuchen. Claro. Padre, muchísimas gracias, una gran plática, gracias por su tiempo, gracias por todas las herramientas, nos llevamos muchos aprendizajes, yo me llevo muchas cosas y bueno, espero les sirva, espero les funcione. ¿Algo más, padre, para cerrar? Pues simplemente que Dios me los bendiga, que los bendiga en su vocación de ser papás, porque también es un gran compromiso, pero tengan a Dios presente en su vida y van a ver que va a ser más fácil. Muchísimas gracias. Si te gustó, ayúdame a compartir, suscríbete y ayúdame a llegar a más personas. Gracias y nos vemos el próximo.